Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy os quiero hablar de las flores de Bach. Sé que mucha gente lo dice Bach o Bach, pero yo lo digo como la pronunciación alemana, como Johann Sebastian Bach. Así que bueno, flores de Bach me suena mejor. No vaya a ser que ya veo yo en los comentarios se dice que lo pronuncian mal. A ver, bueno, os quiero hablar sobre las flores de Bach porque siempre, pues me ha resultado algo curioso, qué era, cómo funcionaba. Y bueno, pues he ido leyendo cositas desde un tiempo hacia acá y digo, venga, pues voy a hacer un vídeo para compartirlo con todos si es que no saben lo que es las flores de Bach. O bueno, un vídeo muy básico, contando un poco la historia de cómo surgió y demás. Que me gusta, ya sabéis, a mí estas cosas de indagar y de saber el porqué de las cosas. Ya sabéis que las flores de Bach son como unas esencias que te preparan pues algunos terapeutas y demás, que tú te echas en la boca, como con un gotero, y bueno, pues se supone que mueven cosas. Pero ¿quién descubrió, ideó todo esto de las esencias, de las flores y demás? Bueno, pues no fue ni más ni menos que Eduard Bach, de ahí su propio nombre, que era un médico inglés, más concretamente era virólogo y patólogo, y vivió en el siglo XX. Él nació en 1886 en Inglaterra y bueno, pues venía de una familia muy humilde, de la Inglaterra industrial, pero él siempre había querido estudiar medicina, así que bueno, pues con mucho esfuerzo y demás lo pudo estudiar y en 1912 se graduó como doctor licenciado en medicina y cirugía. Y bueno, pues como virólogo que era, él lo que hacía era estudiar pues los virus del cuerpo, cómo actúan, para qué sirven, qué hacen en un momento determinado, y él desarrolló muchísimas vacunas para muchas enfermedades. Y entonces digamos, el ansia que a él le movía estudiar día y noche era que encontró relación entre ciertas virus intestinales y las patologías crónicas. Es decir, veía como si una enfermedad era crónica era porque algo andaba mal en el intestino. Y esos eran sus estudios, basaba sus estudios y centraba todo su tiempo en eso. Bueno, poco después, a ver, yo he visto varios documentales y la gente aquí nos aclara un poco. Porque yo he visto, por un lado, que, bueno, que a él le dio una hemorragia y que se le encontraron tendido en el suelo, que vinieron y que él tenía un cáncer. Y sus propios colegas médicos pues le miraron y le operaron o lo que fuera y le dijeron, mira, es que solo te quedan 3 meses de vida porque estás súper avanzado. Y por otro lado, he visto o he oído que su mujer se murió de cáncer, pero es que en algunos documentales no mencionan ni que tuviera ninguna mujer en ningún momento. O sea que bueno, ahí hay un poco de lío, pero vamos, que como la parte que nos interesa es cómo desarrolla las flores de Bach, bueno, ese ámbito personal lo dejamos un poco ahí aparcado. Oye, ¿estás suscrito a este canal? Es que a mí me han dicho que me suscriba al canal. Parece ser que cuenta un montón de cosas y que ayuda un montón, así que yo creo que me voy a suscribir, ¿vale? El caso es que realmente sí, él por lo visto sufrió un cáncer, le dijeron que le quedaba 3 meses de vida y entonces él como un loco se puso ahí a estudiar día y noche para dejar un poco pues resuelto lo que era el tema ese que os comento de las enfermedades crónicas y lo intestinal. Y contra pronóstico siguió viviendo más de los 3 meses y más del año y más de 2 años y más de 3 años ante la sorpresa de sus colegas. Entonces a él se le consideraba un genio porque no hacía nada más que estudiar y dedicar su tiempo a la ciencia y había superado un pronóstico que ya os digo yo, o sea, que esos pronósticos que se dejen de hacer, por favor, o sea, que se prohíba en la práctica médica decirle a alguien que le quedan 2 meses, 3 meses de vida, pero ¿quién hace esos cálculos? Vamos a ver. Bueno, eso es tema aparte. En 1919 empezó a trabajar como virólogo en el Hospital Homeopático de Londres y fue de esta manera que conoció la homeopatía. Entonces ahí pues empezó a estudiar un poco los orígenes de la homeopatía, qué era, cómo funcionaba. Y el padre de la homeopatía, Hahnemann, ya había dicho que él también encontraba una relación entre la toxemia intestinal y las enfermedades crónicas. Entonces ahí le llamó muchísimo la atención que un siglo antes
un homeópata, pues también hubiera visto esa relación al igual que él y se hubiera interesado por hacer algo por ello. Así que empezó a preparar remedios homeopáticos para ver si funcionaban tan bien como las vacunas. Y fue, la verdad, que un éxito. Él preparó lo que ahora se llaman los 7 nosodes de Bach, que eran como 7 preparados que ofrecía a sus pacientes para ver si mejoraban en ciertas dolencias y demás. Bach fue una persona que siempre le llamó la atención las personalidades, la forma de comportarse de la gente, las emociones. Entonces él siempre se fijaba mucho en esas cosas. De hecho, preguntaba a sus pacientes una serie de cuestiones para sacar la personalidad de esa persona. Entonces tenía como una clasificación por personalidades y entonces él sabía qué remedio darle o qué podía tender a padecer, qué enfermedad podía padecer. Solo por la personalidad, por las emociones que desprendía, etc. Siempre fue un apasionado de esto. De hecho, se comenta que se sentaba por ahí en los parques, en las avenidas, y simplemente veía pasar a la gente y las iba clasificando según sus modos de actuar o de hablar con otros, por tipos de personalidad. Es decir, esta persona, Eduard Bach, era como... O sea, tenía esa sensibilidad de no solo decir, a ver, ¿qué te pasa? ¿Tienes, yo qué sé, cólicos nefríticos? Pues toma esto, esto y esto. Sino que también veía a la persona entera, ¿no? No solo el cólico nefrítico, sino veía a la persona entera, cómo era, cómo le afectaba esa enfermedad. Porque claro, ¿qué derivaba de esa enfermedad? ¿Qué estado emocional se derivaba? Todo eso lo veía él. Entonces eso es maravilloso porque es lo que tiene que ser un buen médico. Ver a la persona de manera total, porque una persona no es solo un riñón, o no es solo un estómago o un corazón, es una persona entera. Entonces él veía eso. Entonces concluyó que de todas esas maneras de personalidad, de modos de sentir emociones y demás, él podía predecir cómo se iba a comportar cada grupo de personalidad ante una enfermedad, cómo iba a reaccionar. Entonces él concluyó que no solo hay que tratar la enfermedad, sino la manera de reaccionar que tiene esa persona a nivel emocional. Es decir, ya estaba tratando el tema de las emociones. En 1922, poco después de estar en el hospital homeopático, dejó su trabajo para abrir un laboratorio y centrarse mucho más en esos remedios que preparaba según la persona, según las dolencias, según las emociones. Y es cuando se opuso a utilizar, mira que era virólogo, pero se opuso a utilizar las bacterias dentro del propio remedio. Y entonces ahí, a partir de ahí, lo que empezó a buscar fue un equivalente natural. Es decir, en vez de utilizar la bacteria que veo que está afectando dentro del cuerpo, voy a buscar algo natural. En eso consisten las vacunas. Una vacuna te inyectan la enfermedad dormida, para que, digamos, tú generes anticuerpos ante ello. Ay, amigos, si algún día se despierta, ya te digo. Bueno, el caso, que él quería buscar el equivalente natural. Entonces él lo que hizo, ya os he dicho que era muy... que hacía pues categorías de personalidad y demás, fue categorizar las emociones. Y entonces, a partir de esa categorización que iba perfeccionando, pues a medida que seguía viendo pacientes en una consulta privada, pues entonces estudiaba un montón de flores, de plantas, y entonces las trataba de manera homeopática, es decir, las filtraba para conseguir una esencia de esa flor, y entonces las daba a los pacientes para ver cómo afectaba o cómo se desarrollaba ese sentir emocional del paciente. Y entonces pues iba viendo que unas tenían más éxito, etc. Entonces ya en 1930 decidió retirarse por completo, dejó de pasar consultas privadas y demás, y decidió dedicarse enteramente al estudio de las flores. Entre el 1930 y el 1934 investigó, se pasó todos esos 4 años investigando y hizo una lista de 19 remedios. Entonces lo que él hizo a partir de ahí fue anunciar sus remedios, pues bueno, darse bombo y platillo, como se podría decir. Entonces eso al colegio médico le repateó. Se oponían totalmente a él, a sus remedios y a todas sus vainas.
Y entonces incluso le llegaban a amenazar con retirarle del colegio médico. Entonces fue cuando él escribió una carta y dijo, vamos a ver, que yo hace ya 1000 años que no me dedico a lo que es la medicina como tal, ya no paso consulta, no veo a nadie, ahora me considero herborista. Así que, como diciendo, mira, me podéis quitar del colegio médico y de donde os apetezca. Él, al principio, nunca cobraba ni por sus visitas con las personas que acudían a él, ni por sus remedios. Él les daba las esencias, estas de flores que preparaba él, y nunca cobraba. Pero claro, la gente, bueno, él decía, bueno, pues tienes que volver al cabo de una semana o de 2, etcétera, para ver qué tal ha evolucionado, pero la gente no volvía. Entonces él siempre empezó a preguntar ¿por qué no vuelve? La gente empezó a dejar de ir. Lo que sacó, preguntando a varias personas, es que ellos se sentían mal porque que les viesen de manera gratuita es como que se estaban aprovechando de él, porque sabían que fue un gran médico en su época. Entonces, claro, la gente pensaba que se estaba aprovechando de él porque no tenía muchos recursos, se hacían los muebles de su casa con sus manos, o sea, buscando madera y él tallándola, ¿sabes? Entonces la gente decía, pero ¿cómo voy a ir y que me des algo gratis, ¿sabes? O sea, que no tienes mucho dinero. Entonces lo que hizo fue empezar a cobrar pequeñas cantidades para que la gente sintiera que le daba algo a cambio, como una manera de agradecimiento. Y bueno, así fueron pasando los años, él fue perfeccionando, fue investigando más sobre las flores. Una de sus frases más famosas es: no hace falta ni ciencia ni conocimiento, pues en la naturaleza todo es sencillo. Y nada, bueno, poco después, a la edad de 50 años, murió en su cama mientras dormía y en paz. La casa donde vivía él, a día de hoy, bueno, se la quedaron su ayudante y otra de sus allegados, y ellos hicieron una fundación, la Fundación Bach, y ha seguido pasando de manos en manos y a día de hoy sigue existiendo. Y allí dan cursos, enseñan el método Bach, digamos, de manera íntegra y tal y como él lo transmitía. Enseñan a cómo conseguir esas esencias, etc. Entonces, ¿qué hacen las esencias? Creo que tiene 28 esencias, al final desarrolló 28 esencias de Bach. Y él las categoriza por emociones, es decir, para el miedo, para la depresión, para la ansiedad. Espera, que tengo aquí los grupos de remedios. Digamos que creó 7 grupos. Los miedos, para la incertidumbre, para el desinterés por las circunstancias, para la soledad, para las personas influenciables, para el desánimo y la desesperación, y para los volcados por el bienestar de los demás. No, mira, tengo apuntado aquí que son 38 remedios, 38 flores para 38 emociones. Es decir, ¿qué hacen estas flores de Bach? Pues lo que hacen es, bueno, el terapeuta te ve y analiza tu estado actual, tu emoción actual, cómo te sientes. Pues te sientes deprimido. Entonces, lo que hace es darte un remedio que te aporta lo contrario, porque lo que hay que equilibrar, o sea, hay que llegar a un equilibrio. Digamos que la depresión está aquí y, por ejemplo, la alegría por vivir está aquí abajo. Entonces el terapeuta te da un remedio que es alegría por vivir. Entonces digamos que esa emoción se equilibra. Entonces cuando ya se ha equilibrado, desaparece. Y entonces aflora otra emoción. Entonces el terapeuta te vuelve a ver, pues mira, ahora estoy, yo qué sé, agobiado, estresado. Vale, pues te da algo que calma, que relaja. Entonces esa emoción se vuelve a equilibrar. Así digamos que vas quitando capas de emociones hasta que llegas a una emoción que es la primaria, la que te crea todo el malestar. Y bueno, pues la quitas. Entonces son tratamientos que llevan tiempo, que llevan paciencia. Entonces esa es, digamos, la parte negativa que yo veo de todo esto. A ver, para mí las flores de Bach son un tratamiento, una terapia, un aporte más bien a una terapia. Es decir, que tú sigas tu tratamiento médico, una terapia que a ti te guste, alternativa, y también hagas lo de las flores de Bach para sumar a todo ese trabajo. Porque para mí, o sea, solo hacerse flores de Bach es desesperante, o sea, es como hacer una dieta. Tienes que esperar años y años o meses y meses hasta que llegas a algo. Pues mira, es que al final te cansas o te quedas sin dinero o infinidad de cosas, ¿sabes?
Entonces, yo creo que es un aporte a otras terapias y al tratamiento médico que estés siguiendo. Como es inocuo, son esencias, o sea, es como un té, pues lo puedes combinar con cualquier cosa. Entonces yo creo que eso sirve para ese tipo de cosas. La verdad, yo nunca he probado lo de las flores de Bach. Bueno, miento. Una vez fui a una terapia de biodescodificación y la chica cuando terminó me dijo: mira, te voy a hacer un compuesto de flores de Bach según la terapia, según yo te he visto, no sé qué, y te lo tomas, tal, y me dio un botecito y yo me lo empecé a tomar. A ver, sinceramente, yo no noté absolutamente nada, porque además no me explicó para qué era, ¿sabes? Ella me dijo: te mandaré un email explicándote para qué es esto, o para qué, o qué vas a notar, o qué tal, y nunca me mandó el email, así que yo aparentemente no noté absolutamente nada, ni para bien ni para mal. Yo seguía igual, seguí con mi vida, seguí con mis cosas y no sé, no noté absolutamente nada, la verdad. Y bueno, pues al final lo dejé de tomar, no me lo tomé ni entero. Y bueno, ahí sigue, no sé si eso caduca o qué. Si me lo podré seguir tomando. Si, por favor, alguien que sepa de flores de Bach, si me puede poner abajo en comentarios si caducan o no, pues por intentarlo, ¿sabes? A ver, yo imagino que no caducarán, es como un té, ¿no? Si lo dejas ahí en la nevera durante años, pues no caduca. No sé, bueno, el caso, si lo sabéis me lo ponéis abajo. Hasta aquí lo que os puedo contar de las flores de Bach. Quiero que me contéis abajo en comentarios vuestras experiencias con esta terapia. ¿Qué os ha cambiado? Si os ha ayudado, cómo ha sido vuestra experiencia, que nos contéis. Y bueno, pues cosas positivas, cosas negativas, cualquier cosa me la dejáis abajo en comentarios, que me encantará leerlo y saber más de las experiencias de la gente con las flores de Bach. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.